Bienvenidos nuevamente. En este video hablaremos de fusibles. Para empezar, definamos qué es un fusible. Un fusible es un elemento eléctrico de seguridad para los dispositivos o artefactos que es capaz de interrumpir un circuito mediante un filamento constituido por una aleación, el cual se funde cuando la intensidad de corriente o la tensión supera algún valor para el cual fue diseñado. La cantidad de estos es muy diversa, ya sea de forma o uso o capacidad, donde nos encontramos con fusibles para alta tensión, fusibles cerámicos, electrónicos, fusibles térmicos, pensados para placas o para bornes. En este video hablaremos solamente del más común en los dispositivos que usamos en un escenario y que el problema a resolver es de rápida resolución. Estos son los fusibles encapsulados de vidrio. En primer lugar, podemos decir que estos vienen de dos medidas estándares, que son los más cortos de 20 milímetros de longitud y los más largos de 32 milímetros. Como dijimos, estos fusibles funcionan cuando ya sea la tensión para lo que fueron preparados es superada ampliamente, como ser si son de 110 volt y lo usamos para 220, el mismo en ese caso se funde, y decimos que se funde y no que se quemó, que generalmente como nos referimos, siendo fundido el término preciso, porque el mismo pierde continuidad cuando este filamento, compuesto por una aleación que podemos decir que es similar al estaño, al calentarse lo suficiente, se pierde solidificación y pasa a un estado líquido por un instante, que se desarma la estructura, o sea, se funde. Estos, por ejemplo, nos salvarían si un teclado que funciona a 110 volt es conectado accidentalmente o irresponsablemente a 220 volt. Si hubiese dicho fusible, es muy probable que el teclado se salve por el mismo. Acá les voy a dejar un video acá arriba que hablo de teclados. En el caso de la intensidad de corriente, es de acuerdo al consumo para el cual fue preparado. Este nos salvaría si existe un problema en el interior de nuestro equipo que genere un cortocircuito, cruce de líneas, y en ese momento sucede que la intensidad de corriente se dispara produciendo una alta temperatura en el filamento del fusible, obligando al mismo a fundirse y por consecuencia interrumpir el circuito. De estos casos hablaremos luego. Existen dos tipos de fusibles que usaremos comúnmente, que son los de reacción rápida, que lo nomenclamos con la letra F, y los de acción lenta o temporizado, que nomenclamos con la letra T. Los de acción rápida podemos ver que están construidos con un filamento simple, y en su gráfico podemos ver los ejes cartesianos, en donde en el eje de las X se encuentra el tiempo y en el eje de las Y la intensidad de corriente. Podemos ver que desde el tiempo cero en adelante el fusible se comporta de igual manera, como este ejemplo en el que el fusible es de 0,25 A, que es un equivalente a 250 mA. Acá les indico por las dudas la equivalencia, en donde 1 ampere es igual a 1000 mA. O sea que si tenemos un fusible de 500 mA es un equivalente a 0,5 ampere. La cuenta sería dividir entre 1000 los miliamperes para convertirlos en ampere. Ya el término mili nos dice todo, ¿no? Por otro lado, nos encontramos con los fusibles de acción o reacción lenta o temporizada tipo T, que por lo general están hechos con un filamento y una protuberancia en el medio del mismo, o también una espiral. Estos, para entenderlos mejor, son más utilizados en equipos valvulares, y acá viene la razón. Como en este gráfico, el mismo se llama de acción lenta porque admite una corriente mayor para lo que fueron calculados por un tiempo determinado que es corto. Esto está acorde a que, por ejemplo, en el encendido de un equipo valvular se consume mucha corriente y luego la misma disminuye hasta estabilizarse. Por lo tanto, este fusible actúa como en el ejemplo que vemos, en donde en el instante cero admite hasta 4 A y luego de este tiempo admite 0,25 A. ¿Cómo identificamos a los fusibles? Bueno, estos tienen una nomenclatura que por lo general está en uno de los bornes del mismo, como vemos en la imagen. Disculpen el video del ejemplo, pero usé mucho zoom y tuve poca estabilidad para poderlo filmar.
Bueno, la nomenclatura en principio está compuesta como F1AL 250 volt, como vemos en la gráfica, en donde la F indica la velocidad de fundido. Es acá donde vamos a ver, en el caso de los lentos o temporizados, la letra T. 1A simboliza a que es 1 ampere, que es la corriente máxima que admite. La letra L indica el tiempo de contacto, el tipo de contacto. En estos casos siempre será la misma, que es el borne. 250 volt es la tensión para lo que fueron diseñados. ¿Y dónde los encontramos? Bueno, en los portafusibles en sus diversas formas. Tenemos estos que pueden ser amurados o ajustados, que son por lo general se encuentran en exteriores de fácil acceso, como podemos ver en este equipo, que con solo desenroscar la tapa tenemos acceso al fusible. También estos otros, que son similares, nada más que el acceso es mediante un destornillador plano. También tenemos estos que se componen de dos partes que, bueno, se juntan enroscándolo y se desenrosca. Y los podemos encontrar en el interior, por ejemplo, de un teclado Woodblister, como es este ejemplo que estamos viendo. También están los tomas machos de interlock, en donde con un destornillador se puede sacar el soporte, como se ve, en el cual tiene el fusible en función, el que va a ser usado, y la posibilidad de guardar un repuesto del mismo en la cavidad que vemos a la derecha. Estos también son usados en equipos y en varios artefactos más. Y por último, tenemos los que son para placas impresas o para ser amurados, que por lo general se encuentran en el interior del artefacto en cuestión. Para retirar el fusible solo hay que tirar, ya que solo calzan a presión. Hay muchos casos que no encontramos en el exterior el acceso al fusible y hay que abrir el dispositivo. En el caso de esta fuente múltiple, que si vemos en las especificaciones técnicas nos indica que sí tiene un fusible, y acá se ven los valores del mismo, y también nos indica que el mismo se encuentra en el interior. Por lo tanto, si esta fuente no funciona, se puede acceder al mismo abriéndola, en el caso de que este sea el problema de la misma fuente, ¿no? Tenemos que tener unas precauciones a la hora de cambiar un fusible. Primero hay que ver cuándo pasó esto. Si el problema ocurrió por un accidente de conectar, como dijimos, un artefacto que era de 110 volt a 220 volt, el cambio se puede hacer tranquilamente y, por favor, conectar este artefacto a la tensión correcta y el problema estaría resuelto. El segundo problema puede ocurrir que el fusible se funda, pero que siga siendo cristalino el vidrio, que solo se haya roto el filamento. Esto podría haber ocurrido por una alta tensión en un instante, que no es demasiada, pero es un poco más a lo que está calculado, o por el deterioro del mismo en el tiempo. Otro caso es que si el fusible se funde y queda como vemos en la imagen, de color negro o brillante en muchos de sus casos, brillante metal, nos indica que ha sufrido una alta corriente, una alta intensidad de corriente para lo que no está preparado. Y esta corriente se genera por un cruce de líneas en el interior del artefacto, un cortocircuito, ¿no? En términos más vulgares. Si cambiamos el fusible por uno nuevo de inmediato al encender, va a suceder exactamente lo mismo. Se debe mandar a un servicio técnico dicho artefacto, dado que está en corto. No vuelvan a seguir colocando fusibles porque será inútil y podés dañar el equipo. Esto se demuestra mediante esta simple fórmula, en donde la intensidad es igual a la tensión dividida a la resistencia. Cuando ocurre un corto o un cruce de líneas, la resistencia es 0 o tiende a 0. Y cualquier valor dividido a 0 tiende al infinito. Es por eso que el fusible se funde mucho. Se funde con todo, digamos. Y es por eso que queda así como vemos en la imagen. Otro caso que puede ocurrir es que, y siendo reiterativo, que cuando cambiamos un fusible no estamos respetando el tiempo de reacción del mismo. Y al encender el dispositivo, habiendo cambiado el fusible, se funde de inmediato. Es ahí que tenemos que ver
que el fusible sea de la misma característica con respecto a si es F o T. Esto que nombramos ocurre si no respetamos colocar un fusible T donde debe ir un T y colocamos un F que se fundiría de inmediato. Recordemos que el fusible F no contempla una alta intensidad en ese instante primero. Ahora centrémonos en leer la información que nos proporciona este equipo. Vemos que nos solicita un fusible tipo T de 2 A, el otro valor es L. Siempre tendremos este valor para estos fusibles. Acuérdense que es la cuestión del borne. Y de 250 volt en la entrada de la tensión. Ahora, fíjense que existe otro fusible que es un fusible que se llama HT-Fus, que nos indica que es de tipo T, temporizado como el anterior, de 500 mA, también es L, y de 250 volt. Ya con estos valores podemos reemplazar los fusibles en caso que sea necesario y correcto, ¿no? Pero una cosa más con respecto a los fusibles que se indican como HT. Cuando se funden estos, por lo general, están solicitando un cambio de las válvulas, o de algunas de ellas. Ahora, ¿qué sucede si el equipo no tiene las indicaciones del fusible que usa? Ni tampoco lo encontramos en el mismo fusible, ni tampoco en su manual. Pero sí sabemos la potencia del mismo. Ojo, a no confundir la potencia RMS. Esa no es la que necesitamos. La que necesitamos es la potencia de consumo. Bueno, existe una fórmula que podemos usar en donde la potencia es igual a la intensidad de corriente multiplicada por la tensión. La incógnita para nosotros en este caso, para descifrar qué fusible usaría, es la intensidad de corriente. Ya la tensión lo sabemos. Para hacer este cálculo despejamos entonces la corriente, que es igual a la potencia sobre la tensión, donde potencia está expresado en watt o vatios según el idioma, la intensidad de corriente en amper y la tensión en voltios. Para este ejemplo vemos que la potencia es de 165 watts como se ve en la imagen y que la entrada de la tensión es de 250 volt también como estamos viendo. Por lo tanto, haciendo la cuenta, nos da por resultado que la intensidad de corriente es igual a 0.66 A, que es un equivalente, como ya vimos, a 660 mA. Y teniendo en cuenta que el fusible que se emplea tiene que existir comercialmente y a la vez que los fabricantes siempre tienen un factor de seguridad que generalmente ponen un fusible menor a el que saldría de cálculo. En este caso, el fusible que está usando es de 500 mA y podemos ver que nuestra cuenta es correcta. En conclusión, cuando requerimos cambiar un fusible, siempre tenemos que respetar si es F de rápido o T de lento temporizado. No poner jamás un fusible con un amperaje mayor al solicitado. Siempre este debe ser igual o menor al que el fabricante nos está indicando. Aunque si ponemos un fusible excesivamente menor, ese fusible se podría quemar porque es demasiado bajo para la corriente que necesita. Tener en cuenta la tensión para la cual están calculados. O sea, no usemos un fusible de 110 cuando es para 220 ni viceversa. Siempre respetemos el voltaje al que este artefacto en cuestión funciona. Y por último, tener en cuenta siempre los diferentes casos del por qué se funde un fusible que antes citamos. Bueno, hasta acá el video de hoy, espero que les haya servido. Muchas gracias por ver y ya saben, suscríbanse, comenten, pónganle el me gusta y prendan esa campana y nos estamos viendo en pronto.